empresario de cualquier rubro puede tener diversas controversias o problemas por resolver con sus clientes o con sus proveedores, estos problemas que abarquen cuestiones económicas, patrimoniales. ¿Qué alternativas de solución le podemos ofrecer si es que las negociaciones de trato directo fracasan? Bien, si es inviable una solución consensuada entre las partes, legalmente hay dos alternativas. La primera es iniciar un proceso frente a los tribunales estatales, frente al Poder Judicial, y la segunda es también iniciar un proceso, pero con características distintas. Este proceso alternativo al Poder Judicial se le denomina arbitraje. Y esas serían las dos formas de solución: un proceso judicial o un arbitraje. Ok, y dentro de estas dos formas de solución, ¿cuál crees que es la más conveniente si comparamos ambas? ¿Cuál de las dos tendría mayores o mejores características para la resolución de un conflicto? Siempre el análisis de conveniencia va a depender de los intereses en concreto de las partes que están involucradas, de las empresas que están involucradas y de los negocios que están detrás. A nivel general, se podrían establecer que hay dos grandes diferencias entre los procesos que se llevan ante el Poder Judicial y los procesos que se llevan en el arbitraje. Esas dos diferencias son, por un lado, la especialización y por el otro lado, el tiempo. ¿Por qué especialización? Cuando uno inicia un proceso judicial, se presenta la demanda y el juez es nombrado aleatoriamente. No se tiene en cuenta la experiencia de las partes, el problema en específico que se está debatiendo, el sector al que pertenece. Eso no sucede en el arbitraje. ¿Por qué? Porque quienes escogen a las partes, o mejor dicho, quienes escogen a los árbitros que van a resolver la controversia, son las propias partes. Una parte nombra un árbitro, la otra parte nombra otro, entre los dos nombran el presidente y ese tribunal de tres, por ejemplo, podría ser un único árbitro, resuelven el conflicto. Okay. Dentro de los criterios que hay que tomar en cuenta para elegir precisamente ese árbitro es qué tanta experiencia tiene, qué tanto conocimiento del mercado tiene, del sector tiene, si es un árbitro que ha tenido un involucramiento en un sector en específico, porque claro, el árbitro siempre tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, pero ese manejo que se tiene en el arbitraje no se tiene en el proceso judicial. Y esto evidentemente redunda en la especialización, como te mencionaba al inicio. La segunda gran Ok, diferencia es tiempo. ok, Yo voy al Poder Judicial, sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino, porque eso es cierto. inicio el proceso ante un juzgado, luego hay la posibilidad de ir a la Corte Superior, eventualmente se puede ir a la Corte Suprema, y esto toma tiempo, aparte de la propia burocracia que tiene el Poder Judicial. En cambio, en el arbitraje, esto puede ser mejor administrado, mejor gestionado por las propias partes. O sea, no solo porque la ley dice que una controversia que se resuelve en un arbitraje tiene instancia única. Esto significa que lo que dijeron los árbitros no es revisado por nadie más. Y si se va al Poder Judicial es para ver que no se haya lesionado los derechos de las partes, pero no una suerte de revisión de lo que ya hicieron los árbitros en cuanto al fondo, a la decisión final. Y adicionalmente a ello, por eso decía que no solo por ello, adicionalmente a ello, las partes pueden establecer un calendario de actuaciones arbitrales. Pueden decir en qué fecha se presenta la demanda, en qué fecha se presenta la contestación de la demanda, qué fecha va a ser la audiencia, cuántos días van a ser la audiencia, en qué horario va a ser la audiencia, cuánto es el plazo que tienen los árbitros para emitir el laudo, o incluso existen centros arbitrales que permiten o tienen regulada la figura del arbitraje acelerado, que es una forma adicional de cómo reducir el tiempo que puede durar el arbitraje en función a controversias que no son tan complejas. Toda esta flexibilidad que existe en el arbitraje, lamentablemente aún no existe en el Poder Judicial y esa terminaría siendo la segunda ventaja comparativa del arbitraje frente al Poder Judicial, el manejo del tiempo. Esas dos, flexibilización, o mejor dicho, especialización por un lado y flexibilización y tiempo por el otro, serían las dos características que yo resaltaría en esta ocasión. ok. ¿Y cómo podemos hacer para llevar una controversia? De repente se está poniendo en juego una cuestión que es bastante interesante, bastante relevante para la empresa, para el core de la empresa, en fin. ¿Cómo podemos llevarla a la vía arbitral para que todo sea más rápido, para que sea visto por estos árbitros especializados y no
caer en el Poder Judicial y en los largos periodos de tiempo que a veces se requieren en los procesos, ¿no? De acuerdo. El arbitraje tiene una puerta de entrada. Ujú. Esa puerta de entrada se denomina convenio arbitral. ¿Qué es un convenio arbitral? Al momento en que yo redacto el contrato, imaginemos el contrato con mi proveedor o, por ejemplo, el estatuto con mi socio, yo puedo incluir en ese contrato, yo puedo incluir en ese estatuto una cláusula en la cual se diga que las controversias que se derivan de ese contrato o de la relación que tengo con mi socio se pueden ventilar en un arbitraje, se pueden ver en un arbitraje. Esa es la puerta de entrada. Si yo no tengo un convenio que reconozca expresamente en un contrato o en un acuerdo con mi otra parte que no voy a ir al Poder Judicial, que renuncio a ir al Poder Judicial y que tengo abierta la puerta del arbitraje, no voy a poder ir al arbitraje y mi único camino será la jurisdicción ordinaria ante los tribunales estatales de justicia. Entonces, es súper importante tener un buen convenio arbitral porque como toda puerta, tiene que tener un buen diseño para que abra bien y cierre bien. Un adecuado diseño del convenio arbitral me permite ir correctamente al arbitraje sin que se discuta que tengo esa alternativa y claramente delimitar, cerrar bien cuáles son los puntos que pueden ser materia de arbitraje. Bueno, y aquí dentro de un buen convenio o dentro de una buena fórmula del convenio arbitral viene una asesoría adecuada, ¿no? De acuerdo. Así como yo podría hacer una puerta a mi ideal saber y entender y otra cosa es la puerta que va a realizar un especialista carpintero, lo mismo sucede con el convenio. Los empresarios, las empresarias pueden hacer un convenio arbitral como ellos creen conveniente y otra cosa es que una persona especializada en arbitraje diseñe ese convenio. La puerta va a quedar, va a abrir y va a cerrar mejor, no va a sonar al momento en que se abre y que se cierra. Clarísimo. Y hablando de costos, hablando comparando los costos o los aranceles que se pagan en el Poder Judicial y en el proceso arbitral, ¿cuál sería, qué nos podrías decir al respecto? En líneas generales, el arbitraje resulta siendo más costoso que el Poder Judicial, Ok. pero que resulte siendo pecuniariamente más costoso no significa que económicamente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese sobrecosto, si se quiere, o ese costo adicional, es precisamente lo que le permite gozar al empresario, a la empresaria que participa en un conflicto de ese tipo, de la especialización, del ahorro en tiempo. Entonces es una suerte de inversión por un mejor servicio para la solución de un problema. Claro, es un tema de costo-beneficio. Correcto, correcto. Igual los costos varían dependiendo del tipo de arbitraje. Por ejemplo, a grandes rasgos existen dos tipos de arbitraje, los arbitrajes institucionales y los arbitrajes ad hoc. Un arbitraje es institucional cuando existe un centro de arbitraje de respaldo. Puede ser, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, puede ser, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de AmCham, puede ser, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y, o por el contrario, los arbitrajes ad hoc son aquellos que simplemente son administrados por los árbitros. Ahí nomás uno ya tiene una diferencia en costos, porque cuando es un arbitraje institucional se le paga a los árbitros y se le paga al centro de arbitraje. Cuando es un arbitraje ad hoc, en principio solo se le paga a los árbitros. Okay, queda clara la diferencia y el hecho de que, ok, si bien por un lado puede parecer de principio, de entrada, que va a ser o que vas a invertir más dinero en ello, posiblemente si haces una comparación a largo plazo, te resulte más conveniente invertir en este proceso arbitral, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, perfecto, Héctor, muchas gracias. Para terminar, cómo podríamos identificar qué proceso es conveniente llevar por el arbitraje y qué proceso no, con qué proceso podríamos seguir en la vía judicial? Para eso, o sea, dar una respuesta de carácter general o una fórmula de carácter general resulta complicado porque se necesita conocer el tipo del negocio del empresario, de la empresaria, se necesita conocer qué tipo de relación tiene con la otra parte, se necesita conocer qué tan complejo o no es la controversia, de qué cuantía o no es esa controversia para precisamente en el análisis costo-beneficio que mencionabas, ver si resulta más eficiente para ese caso en concreto, para esa empresa en particular, para ese conflicto en específico, ir al arbitraje o no. En cualquier caso, lo que yo sí recomendaría es que al momento uno de diseñar el contrato se cuente con la asesoría suficiente para poder establecer
los márgenes, por ejemplo, de qué cosas sí pueden ir a un arbitraje y de qué cosas se deben quedar en el Poder Judicial, o por ejemplo, para establecer ya cuando surge la controversia, la mejor forma de administrar el arbitraje una vez que uno ya empieza a tener que solucionar la controversia por esta. Clarísimo, Héctor. Muchas gracias.